Vamos a saludar a nuestra periodista de ABL Televisión del área política, María Luz Vaca. Ella estuvo acompañando a la comitiva que inspeccionó, que visitó los puertos chilenos. María, buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar aquí en esta noche y obviamente les vamos a comentar de lo que fue esta maratónica visita a los puertos chilenos de Antofagasta y Iquique. Ay, Perdón, María. Antofagasta y Arica, me equivocaba, perdón. Antofagasta y Arica. Así es. María, fue muy complicado por la forma, el viaje, el tiempo. Si nos puedes ir contando desde que partían, domingo tengo entendido, ¿no? Así es, hemos partido el domingo a las 6:30 de la mañana de las afueras de la Cancillería boliviana que se encuentra en cercanías de la Plaza Murillo, y de ahí partimos rumbo a la frontera. Allá llegamos cerca de las 9:30 de la mañana, donde se nos ha revisado absolutamente todo, tanto sabemos que es el protocolo de seguridad cuando ingresas a otro país, se nos ha revisado absolutamente todo. A los camarógrafos que iban con nosotros también se les ha hecho inscribir las cámaras, exactamente, registrar las cámaras y todos los equipos que llevábamos para el trabajo periodístico que teníamos previsto hacer entre el domingo, lunes y martes en estos puertos. El camino ha sido, creo que el gran problema que hemos tenido nosotros, que hemos tardado demasiado tiempo desde la frontera hasta el puerto de Arica, por las malas condiciones que se encuentra el camino, ¿no? Y hemos visto también a cerca de 250 camiones varados acerca de la frontera que esperaban hacer su control migratorio para pasar. Este es el camino, María, que realizan los transportistas bolivianos. Todos los días. Lo que decían, no se tienen las mejores condiciones. Exactamente, no se tienen pareciera que las minas antipersonas están en las carreteras y realmente es un desastre el camino y bueno, y ese tramo es unos 30 kilómetros más o menos desde la frontera hasta donde se encuentra el río Lauca, más o menos donde se construyó esta represa del río Lauca. Es un desastre el camino. Realmente María, ¿le hicieron caso a la alcaldesa de Antofagasta y hicieron carne de esa hostilidad que instruyó en alguna medida a ella? Y eso ustedes lo pudieron sentir paso a paso que fueron dando tanto en Arica como en Antofagasta. Así es. Primero llegamos a Arica, bueno, el domingo en la noche ya no pudimos hacer mucho trabajo el domingo en la noche. Teníamos previsto nosotros llegar muy temprano el domingo, teníamos una agenda programada desde el domingo. Sin embargo, esto no se pudo como les decía, por las malas condiciones. Hemos tardado aproximadamente unas 9 horas, lo que se tarda normalmente en 4 horas. El llegar desde la frontera hasta Arica, nosotros hemos tardado aproximadamente unas 9 horas por estas malas condiciones. No hemos podido cumplir una agenda, hemos llegado tardísimo. El canciller y los presidentes de las cámaras de senadores y de diputados han participado de un acto de bienvenida que ha dado la residentes bolivianos en Arica, y posteriormente nos fuimos a un acto también con los choferes, ¿no? Y ahí realmente hemos escuchado los testimonios muy duros por parte de los transportistas bolivianos que hacen esta vía diariamente. Realmente ha sido muy emotivo. Hasta algunos compañeros hemos llegado a las lágrimas con todo lo que se escucha de lo que viven diariamente, ¿no? Muy duro. Es una constatación sin lugar a atenuantes y discusiones. El tema de la desviación del río Lauca, que es la primera gran constatación de las que ustedes han sido testigos. Así es. ¿En qué ha consistido esa inspección o qué características ha tenido esto como para que se llegue a tomar, digamos, criterios que pasan por haber verificado efectivamente tal cosa? Nos pasó más o menos lo similar que nos ha pasado con el Silala. Vas al Silala y te constatas inmediatamente que se trata de manantiales nacidos en Bolivia. Y aquí también se construyó una represa donde, obviamente artificialmente, que no permite que el agua pase al lado boliviano. Se decía que Bolivia pierde aproximadamente unos 600 litros por segundo, ¿no? A causa de esta represa que es controlada por unas llaves que las controla obviamente Chile, que no permiten que el agua pase a territorio boliviano, ¿no? Cuando tenían ustedes como cabeza de la delegación al canciller y los presidentes de cámaras, ¿cómo se portaron las autoridades, si lo decimos, o los funcionarios en Chile, con las autoridades, con ustedes, porque estaban acompañando esta delegación? Reacios ha sido tanto desde el primer instante que hemos ingresado a Chile, muy reacios hacia nosotros. Teníamos una patrulla que nos guiaba. El canciller Choquehuanca, obviamente, al tratarse de una autoridad de Estado, tenía seguridad otorgada por el Estado
chileno que nos acompaña en todo momento, desde que pisó suelo chileno hasta que dejó suelo chileno el miércoles a las 4 de la mañana, ¿no? Y obviamente estos guardias de seguridad hacia el canciller especialmente han hecho difícil el trabajo de la prensa chilena en Arica, donde teníamos la primera inspección el día lunes a las 9:30 de la mañana. No los han empujado, obviamente en protección del canciller, no permitieron que sigan haciéndole preguntas al canciller y lo alejaban. Entonces los periodistas chilenos han supuesto que esta seguridad era boliviana, ¿no? Y obviamente se han portado muy mal y muy reacios con nosotros, y nosotros escuchábamos los relatos de los periodistas chilenos y no era pues nada de lo que estaba pasando, no era todo lo contrario de lo que estaba ocurriendo en ese momento, ¿no? Ejemplo, nos decían que nosotros íbamos con miradas asesinas hacia ellos, que teníamos nosotros una actitud prepotente hacia ellos, cuando fue realmente al revés, ¿no? ¿Cómo se ha podido constatar que hay 25 violaciones, eso lo dijo acá en La Paz el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, a los tratados internacionales, por supuesto que como eje central el tratado de 1904? Así es, empezando desde la carretera, el libre tránsito, se tendría que garantizar un estado óptimo de las carreteras para el transporte boliviano. Primero. No hay tal. ¿No? El tema de los controles, por ejemplo, el tema de los garajes. Hay muchas personas nos comentaban el día domingo en la noche que han abierto garajes con dueños bolivianos que habían abierto sus garajes para darles la posibilidad con un costo más económico a los transportistas bolivianos. Sin embargo, según ellos, desde la alcaldía se les ha clausurado estos garajes por no contar con las normas ambientales y las normas de seguridad. Sin embargo, ellos también nos explicaban y decían por qué los garajes con dueños chilenos que no cumplen ni la mitad de la normativa vigente siguen abiertos, no los clausuran, siguen abiertos, siguen funcionando, y de paso les cobran 3 veces más el garaje para el transporte pesado, ¿no? Bueno, son varias las denuncias, María, que se decía, se conocía a través de las mismas notas que nos enviabas, ¿no? Y algunas de ellas de repente eran muy emotivas. Me refiero a un contacto que tenía el canciller, ustedes como periodistas, con los transportistas, la forma en la que cocinaban. Se habló de esa parte guerrera, es que los indígenas somos luchadores. ¿Qué impresión, qué sentimiento se tiene cuando estás en territorio chileno, antes boliviano, con la historia, ¿no? Así es, yo les comento este episodio del canciller. Por ejemplo, estábamos nosotros en el puerto seco de Portezuelo, esto un poco antes de llegar al puerto de Antofagasta, donde se acopia el mineral boliviano. Allí había una familia muy humilde que decía que había pasado en la mañana a territorio boliviano, donde desde la frontera no se les permitió ingresar 1 kilo de tomates y 1 kilo de manzanas, ¿no? Entonces ellos les quitaron absolutamente estos alimentos y les han cobrado de paso una multa, ¿no? Caso similar le pasó al senador Omar Aguilar también, ¿no? Una multa de $200 por 3 manzanas. Entonces le quitaron todo su alimento y ellos este chofer, este transportista, se encontraba allá con toda su familia. Entonces no tenía nada para cocinar, ¿no? Armaron su garrafa y hicieron un ají de lenteja, porque como estaba sellada la bolsa no se lo podía, las cosas selladas no te las quitan, ¿no? Y arroz, ¿no? Y eso le invitaron al canciller David Choquehuanca, y él agradeció obviamente con muchísimo cariño este gesto que ha tenido esta familia boliviana para con él, porque nosotros también ese día estábamos sin desayunar, sin almorzar, haciendo todo el recorrido, ¿no? Ha sido muy emotivo ese momento. ¿Qué material estás preparando, María, para sorprendernos en los próximos días? Creo que Pablo te encomendó algo un poco especial. Así es. Coméntanos algo, adelántanos algo, por favor. Claro que sí, así es, lo teníamos preparado para hoy, pero hemos surgido con algunos inconvenientes. Pero estamos preparando justamente lo que hemos vivido nosotros en persona, y hemos podido percibir a través de la cámara de video, esos gestos obscenos que nos hicieron al ingresar al puerto de Arica. Otras cosas, por ejemplo, lo que nos esperaban con insultos en Antofagasta, dado que unos días antes la alcaldesa Karen Rojo había convocado a la población de Antofagasta que nos recibiera con hostilidad, no con hostilidad. Entonces eso se hizo evidente en este lugar de Antofagasta. Ella misma encabezaba un grupo de personas que ha ido a
increpar incluso, o a querer increpar en algún momento a las autoridades bolivianas, ¿no? Entonces vamos a reflejar todo lo que hemos tenido que vivir y este hostigamiento que hemos sufrido constantemente, no solamente nosotros, no, sino obviamente desde la cabeza del canciller David Choquehuanca, ¿no? Cuando los periodistas, perdón Gabriela, los periodistas y las periodistas bolivianos, ¿tuvieron algún contacto, aunque fuera casual y furtivo, con medios chilenos? ¿Cruzaron algún criterio? ¿Se encontraron con alguno? ¿O estaban las aguas tan separadas que no hubo manera de contactarse? O sea, a nosotros en algún momento en el ingreso a Arica nos molestó el reporte que hacía algún periodista y obviamente le hemos dicho, o sea, que no sean mentirosos y que digan realmente lo que está pasando, ¿no? Recopilando, por ejemplo, algunas de las cosas del discurso que llevó Bolivia a Chile. Y del discurso con el cual nos esperaron en algún momento en Chile, tengo por ejemplo que el senador Espina dice: visita de Choquehuanca es un montaje comunicacional que no debe ser tolerado por el gobierno, ¿no? En contrapartida, la presidenta Gabriela Montaño dice: estamos trabajando, es una visita oficial, no es una visita privada, es una visita pública, ¿no? El discurso boliviano ahí se nota que realmente se fue en son de paz, ¿no? Y allá después con el anuncio de quitarle las visas y todo eso, no es un discurso de paz, ¿no? No, de hecho, realmente incluso no se llevó seguridad y muy todo agresivo, aquello, ¿no? Sí. ¿Tenían ustedes posibilidad de ver cómo reflejaba la prensa a través del internet, de los medios, esta visita? No, nosotros hemos estado la mayoría del tiempo incomunicados por este tema del trayecto de un puerto a otro. Hemos viajado en la noche y no hemos tenido mucha posibilidad de ver el reflejo que han hecho los medios chilenos a esta visita, no, pero por las declaraciones que que hemos leído posteriormente, o sea, ha sido muy duro, ¿no? Algo que me llamaba la atención, hay una mala lectura, ¿no? Nos decías, María, de esto. Por ejemplo, mandabas un material sobre la entrevista que realizaron a la alcaldesa Karen Rojo. Ella decía, Antofagasta le da mucho a Bolivia y todo aquello. Y salía una pregunta por ahí de los periodistas, decía, ¿y Bolivia qué le da a Antofagasta? A lo que no ha respondido, ¿no? Entonces, veías una posición de repente muy radical. Así es. Recursos humanos le da Bolivia a Chile. Y movimiento económico, además, para Antofagasta. Así es. No solo para Antofagasta, ¿no? En Antofagasta la carga boliviana, sobre todo los minerales, representa el 20%. En Arica representa el 80%. El 80% de la carga que pasa por los puertos de Arica es boliviana, ¿no? Entonces, cuéntanos. Creo que en base a esto, la economía de Arica se mueve en base al comercio y transporte. Cuéntanos los roles que jugaron a partir de sus perfiles personales, el canciller, el presidente del Senado y la presidenta de diputados. Cada uno actuó con el perfil que tiene, por temperamento, por manera de ser, con unas características. Yo lo sentí al canciller muy reflexivo, muy sereno, nunca perdió los papeles. Así es. Lo sentí mucho más energético y agresivo en el mejor sentido al presidente del Senado. A ver, cuéntanos un poco eso, por favor. Claro que sí. El canciller, a mí me sorprendió la reacción, por ejemplo, él es muy tranquilo, ¿no? Cuando lo ves aquí caminar por la calle, acercarte a él, es muy tranquilo. A mí me sorprendió realmente la molestia que él ha sentido, al igual que toda la comisión cuando le dijeron que no podía ingresar a esa hora al puerto de Arica. No, de hecho, esto va a tener consecuencias. Ha sido un discurso muy fuerte en ese momento, porque obviamente hemos empezado a pensar qué tipo de consecuencias podría tener que no dejaran ingresar. La consecuencia ha sido que estuvo parado ahí 6 horas esperando a que lo dejaran entrar. De hecho, nosotros vamos a entrar, ¿no? Nos vamos a quedar aquí y vamos a ingresar y vamos a verificar las condiciones del puerto, ¿no? Y así estuvo 6 horas, como lo explicaba esta mañana, en un metro por 3 metros, en un rectángulo ahí han estado más de 10 personas, ¿no? por 6 horas, ¿no? Y obviamente al presidente del Senado le molestó eso de que a nosotros fuimos en un viaje muy largo desde acá y que me quedé yo y se quedaron varios otros compañeros sin poder ingresar a la inspección del puerto en este bus, ¿no? Y después apareció prensa chilena dentro del bus, ¿no? Entonces obviamente al presidente del Senado le molestó muchísimo
muchísimo eso. Yo creo que su reacción ha sido muy comprensible y obviamente en defensa de la Comisión Boliviana, que fue a verificar en qué condiciones trabajan estos puertos para los transportistas bolivianos, ¿no? Y la presidenta de diputados jugó un papel un poco más discreto, más bajo perfil, supongo. Así es, así es. Ella tiene un carácter muy tranquilo, la presidenta, no ha tenido... igual con un discurso fuerte, ¿no? Ha apoyado muchísimo a los transportistas, ha manifestado que después de esta inspección, si se logra hacer algún tipo de leyes que los beneficie a ellos, la Asamblea Legislativa los va a apoyar en todo lo que sea posible, ¿no? Maríos, ahora que se recoge la información del lugar, es importante que cambie nuestra lectura. Las denuncias las hemos tenido siempre de los transportistas, ¿no? Pero otra cosa es estar en el lugar, ver el trato, tener esto en imágenes y que esto sirva de elemento, como han dicho las autoridades. Así es. Yo creo que la Cancillería está recopilando toda esta información para en algún momento hacer algún tipo de trabajo informativo respecto a esto y respecto a los derechos que tienen los transportistas basados en este tratado internacional, en este tratado de 1904, ¿no? Yo creo que va a ser un material muy importante y muy didáctico, especialmente para los transportistas que en muchos casos no conocen los derechos que ellos tienen como transportistas y cómo pueden ser beneficiados con este tratado y no ser maltratados por las autoridades chilenas, ¿no? María, ¿tienes conciencia de que esta es una visita histórica que no se va a repetir en medio siglo o en un siglo? Ha pasado en 1962, vuelve a pasar después de 52 años. Y yo creo que las personas que han estado ahí, autoridades, periodistas y otra gente, tendrá que sentirse privilegiada por la historia porque esto no sucede todos los días. Así es. Yo creo que tenemos algo que contarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, y realmente esta es una experiencia invaluable. Invaluable porque desde todo punto de vista es una experiencia inolvidable, informativamente ni qué hablar y poder ayudar, sobre todo a que el mundo conozca lo que son estas denuncias por parte de nuestros compatriotas y el maltrato que sufren en Chile es muy importante, ¿no? ¿Qué criterio te merecen los formalistas de la diplomacia y de las relaciones internacionales que hacen una serie de observaciones acerca de las maneras por las que se ha manejado Bolivia en esta incursión a Chile, ¿no? No han respetado el manual de urbanidad diplomático de las relaciones internacionales, para decirlo en términos vulgares, lo han pasado por el forro, pero creo que ha tenido una efectividad política y una repercusión internacional grande, porque hace un par de días aquí lo comentábamos, siempre los maltratados y las víctimas terminan siendo... siempre terminan generando solidaridad en la comunidad internacional y los maltratadores resultan los malos de la película. ¿Lo lees así o hay algún matiz en medio? Yo creo que es importante comunicarle a la población que la Comisión Boliviana ha cumplido con todos los requisitos establecidos para visitar Chile. Se ha avisado con anticipación, no tengo claro si es verdad que hay que pedirle permiso y ellos tienen que autorizar, o simplemente la autoridad que decida visitar un país se tiene que simplemente comunicar, ¿no? Con todas las formalidades del caso. Esto se ha dado que el gobierno chileno le otorgó seguridad al canciller David Choquehuanca, ¿no? Entonces yo creo que ese término de privado ha sido por lo privado del puerto, ¿no? Chile no estaba preparado ni psicológica ni legalmente para recibir semejante penetración pacífica, pero que tiene un carácter simbólico muy intenso y muy contundente, ¿verdad? Y esto se puede analizar, por ejemplo, como les comentaba hace un rato, en el discurso, tanto de Bolivia, que fue en son de paz, y en ningún momento agredió verbalmente a ninguna de las autoridades chilenas, ¿no? Ha ido, ha demostrado con hechos, ha visitado el lugar con hechos. Sin embargo, desde el otro lado, el canciller Heraldo Muñoz creo que ha salido 2 veces en un día a criticar, fuertes, ¿no? Exactamente, con discursos muy fuertes hacia la Comisión Boliviana, que realmente estaba haciendo un trabajo. ¿Cuándo tenemos tu material? ¿Vamos a verlo mañana? Yo creo que mañana al mediodía lo tenemos listo.